Fiebre, hipotermia, hipertermia e hiperpirexia. Lo primordial es decir que la fiebre es un mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando ésta se hace persistente, generalmente ocasiona mayor daño que beneficio. La temperatura corporal está regulada por una estructura que se llama hipotálamo, y dentro de esta estructura hay algo que se conoce como centro termorregulador, que tiene la capacidad de elevar o disminuir la temperatura de acuerdo a las condiciones del cuerpo humano. La temperatura corporal normal es de 36.8 más o menos 0.4, es decir, puede ser normal entre 36.4 y 37.2. Cuando nos salimos de esos valores, generalmente comienzan a haber alteraciones que pueden ser o hipotermia o pueden ser fiebre. La hipotermia se define como la temperatura corporal por debajo de 35.0 grados Celsius. Cuando hablamos de fiebre es un poco más complejo, porque la temperatura corporal pues tiene variaciones a lo largo del día, es decir, va de acuerdo al ritmo circadiano. Por mucho tiempo se creyó que la temperatura para decir que el paciente tenía fiebre era por encima de 38, sin embargo vamos a dejar bien claro cuando hablamos de fiebre. Si en horas de la mañana, es decir AM, se toma la temperatura corporal y está por encima de 37.2, estamos hablando de fiebre. Pero si tomamos la temperatura en horas de la tarde, es decir en PM, y está por encima de 37.7, también estamos hablando de fiebre. Es decir, no es lo mismo tomar la temperatura en la mañana que en la tarde. Y además es fundamental recordar que el término febrícula no existe. Cuando nosotros tenemos una temperatura corporal por encima de 41.5, estamos hablando de hiperpirexia y eventualmente se debe a procesos sépticos muy severos. Cuando hablamos de hipertermia, aquí el concepto nos cambia, porque cuando hablamos de hipertermia, recuerden que la temperatura corporal es regulada por el hipotálamo. Cuando hablamos de hipertermia, esta elevación de la temperatura corporal, que puede ser por encima de 40, de 40.5, aquí el hipotálamo no interviene, es decir, que los que se pierden son los mecanismos de pérdida o de ganancia de calor. Por ejemplo, un paciente que estuvo todo el día en la playa, probablemente su temperatura corporal esté elevada, pero aquí el hipotálamo no está regulando la temperatura interna.